Entonces, ¿saben qué hace Judas? Judas, desesperado, toma el dinero y se va para el templo. Y dice el verso 5: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Vamos por partes. Dice que arrojó las monedas en el templo. Después de haber arrojado las monedas de plata en el templo, sale. Cuando la Biblia habla de que él arroja las monedas, es una acción de un hombre desesperado. No se sabe exactamente en qué parte del templo cayeron. Algunos intérpretes opinan que la plata fue arrojada dentro del santuario, comprendido entre el lugar santo y el lugar santísimo, según esa teoría, ¿no? El traidor arrojó la bolsa con la plata a la entrada del lugar santo. Ellos se basan en que la palabra templo se reemplaza por la palabra santuario. Sin embargo, todo templo incluía los atrios y el santuario. Entonces, es indiferente el traducir templo o santuario porque se está refiriendo al templo en general. Entonces, esta teoría es muy débil. Santuario no siempre tiene referencia al interior del templo, sino a todo él. Entonces, sencillamente pudo haberlo dejado a la entrada. Judas no arrojó necesariamente las monedas en el lugar santo. En realidad podría haber querido decir el texto que donó las monedas para una causa santa, tratando como de apaciguar su culto. Aunque sea que este dinero lo usen para una buena obra. Y él está siendo coherente con su pensamiento, porque él no ha dejado de ser un judío como los demás, que piensa que la salvación es por obras. Y él tratará de como acallar su conciencia, su mala obra, tratará de acallarla con una buena obra. De alguna manera quiere compensar su terrible crimen con una buena acción. Cualquiera que haya sido su intención, dice el verso 6, los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque ellos están diciendo esto antes de que Judas se suicide. Ellos están llamando a esta plata precio de sangre, no por la muerte de Judas, sino porque la están llamando precio de sangre por la entrega del Señor Jesús. Esta gente era tan hipócrita que sabían que lo que habían hecho estaba mal haber comprado a Judas para que atraparan a Jesús. Lo dijimos la semana pasada. Eso fue lo que vició el proceso jurídico. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado? Pues esta gente es tan hipócrita que dice: ellos tomaron la plata del templo para comprar a Judas y que traicionara a Jesús, pero ahora que Judas devuelve el dinero, no lo acepta porque es dinero mal habido, pero es dinero mal habido que ha salido de sus manos. ¿Están entendiendo la incongruencia? El verso 6 apoya la teoría de que Judas arrojó las monedas en la tesorería. Junto al muro del patio de las mujeres había 13 arcas en forma de trompetas. Allí la gente depositaba sus ofrendas, sea tributo o donación voluntaria, para las diversas causas religiosas. Por eso, usando una parte para el todo, este patio se llamaba a veces la tesorería. Juan 8:20 nos lo deja ver. Dice Juan 8: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Había un lugar en el templo llamado el lugar de las ofrendas. Ahí es donde se cree que es verdadera. Esa teoría sí es más fuerte, donde llegó Judas y dejó las monedas. Ahora, los líderes, viendo dónde las dejaron, las toman. Podemos imaginar a Judas emocionalmente perturbado, arrojando estas monedas, ya sea sueltas o más probablemente en una bolsa, hacia el patio. Si la cuerda de la bolsa estaba desatada, robó el dinero. Eso sería especular. Aquí el punto es que él devolvió el dinero y de allí se fue. El verbo usado en el original del significado partir, salir, irse, retirarse, significa que fue sin volver. Y fue en ese momento donde halló un árbol y se ahorcó. Algunos dicen que esta declaración de Mateo es contraria a lo expresado en el libro de Hechos. ¿Cuál? De que fue y se ahorcó.
¿Y por qué dicen que es contrario a lo que dice Hechos? Porque Hechos dice esto: este pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno, y cayendo de cabeza se reventó por el medio, y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. ¿Cómo así? O sea, la palabra en Mateo dice que él entregó las monedas, pero en Hechos dice que con esa plata compró un terreno. Si se colgó de un árbol que estaba situado, ahora sumémosle a esto, que no solamente dice que fue y se ahorcó y entregó las monedas, sino que Hechos dice que compró un terreno y luego, cayendo, se partió a la mitad y se derramaron sus entrañas. O sea, si se colgó en un árbol que estaba situado sobre un elevado pico, sobre un valle, y si entonces la cuerda se rompió y el traidor cayó sobre el terreno rocoso, el resultado bien habría podido ser lo descrito en el libro de Hechos. Alguien dirá: ¿estás especulando? No, porque hay un principio hermenéutico, mis hermanos, y el principio hermenéutico es que la escritura se complementa, no se contradice. Y esto ya lo hemos hecho con varios evangelios. Marcos habla de Bartimeo el ciego, mientras que otros libros de la escritura hablan de dos ciegos en Jericó. Hay textos que nos hablan de un endemoniado gadareno y otro texto que nos habla de dos. O sea, no es la primera vez que vemos esto. De hecho, no sé si ustedes sabían esto, pero en un juicio legal traen a varios testigos para hablarles de una misma acción. Si los testigos dicen igual al carbón su declaración, no se la toman en cuenta, porque eso significa que arreglaron la declaración. Una declaración es válida cuando en lo general es muy parecida, pero en lo particular es diferente, porque nunca 4 personas verán un mismo evento de la misma forma. El enfoque de Lucas en Hechos es otro al enfoque de Mateo, y sencillamente sus declaraciones lo que hacen es alimentar, complementar lo que dice la Escritura. Recordemos, mis hermanos, estos principios son importantes. La Escritura no es errática, no se contradice, es infalible. Ahora, esto es importante que lo tengan en cuenta por una declaración que más adelante se dice también. Verso 6: los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Ya les he explicado que eso se refiere a ¿qué? A la sangre del Señor Jesús. Y el verso 7 dice: y después de consultar, escuchen eso tan impresionante, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros. El dinero, mis hermanos, nunca dejó de ser ¿de quién? De Judas. Y por eso, aunque lo compraron los sacerdotes y los líderes religiosos, Hechos dice que quien lo compró fue ¿quién? Judas, porque finalmente era su dinero. Ellos decían usar este dinero para una causa que no está directamente relacionada con el templo y su mantenimiento con algún proyecto estrictamente religioso. En cambio, usaron el dinero para la compra del campo del alfarero. Esta expresión probablemente indica un campo del cual los alfareros obtenían la arcilla, pero que había sido agotado este elemento como una fuente de abastecimiento y por eso se ofrecía en venta. Ahora, la casualidad es esta, mis hermanos, que el terreno que ellos van a comprar es donde Judas se va a ahorcar. La providencia de Dios. Los sacerdotes, pues, tienen la intención de transformar este solar en un lugar para la sepultura de los extranjeros. Probablemente estaban pensando especialmente en los judíos que vivían fuera de Tierra Santa y que venían a Jerusalén para asistir a una de las grandes fiestas, la de los tabernáculos, la de los panes sin levadura, la Pascua, y que al venir a Jerusalén para asistir a una de estas grandes fiestas, sorprendidos por la muerte y sin amigos ni parientes, no tenían quien les proporcionara los medios para un funeral.
De este modo el dinero de sangre, habiéndose ya usado para el asesinato del amigo de los pobres, podía servir ahora para ayudar a los pobres mismos en su postrera necesidad. ¿Para qué compraron este campo? Para que fuese una fosa común. Para eso lo compraron. Esta gente es increíble, esta gente es increíble. La manera de cubrir que con ese dinero fue que crucificaron a Jesús, compraron un terreno para los extranjeros. Los sacerdotes pensaban que por medio de esta buena obra podían limpiar sus corazones y sus manos, pero estaban equivocados. En el futuro este campo sería llamado no el campo del alfarero, sino sería llamado campo de sangre. No sería recordado como el lugar donde morían los extranjeros, donde se sepultaban los extranjeros, sino donde ¿qué? Donde muere Judas, el que traicionó al Señor Jesús. Los líderes religiosos todo el tiempo trataron de esconder el nombre de Cristo. No sé si se están dando cuenta de esto. Están tratando de matarlo para que deje de afectar al pueblo, de esconder el hecho de que resucitó y de que nada tenga que ver con él. Pero cada acto que hacen es infructuoso al respecto, porque cada cosa está cayendo en su lugar y el Señor la usará como una excusa para anunciar la obra de Cristo. Hechos 1:19 dice: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Verso 8: por lo cual el campo que se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Miren que Mateo y Lucas en este aspecto están coincidiendo completamente. Por tanto, hasta hoy ese campo se llama campo de sangre, y el significado aquí es evidente. Se llama así porque fue comprado con dinero de sangre. El nombre del campo entonces seguía siendo el mismo, como un continuo testimonio contra Judas y lo que había hecho. Hay quienes interpretan Hechos 1:18 como que significa que el campo derivó su nombre de la circunstancia de la sangre de Judas derramada allí, perdiendo de vista el hecho de que el dinero fue comprado con la traición de Jesús. Fue precisamente rechazado porque estaba manchado de la sangre de este inocente entregado. Esa es la verdadera razón de su nombre, y no tanto que Judas haya muerto allí. Se debe ver entonces la muerte de Judas en este lugar sencillamente como la consecuencia de un acto de codicia y perversidad. Y finalizamos el texto con los versos 9 y 10. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron en el campo del alfarero, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Aquí hay un problema, mis hermanos. Y aquí es lo bueno de que ustedes lean el texto de lo que predicamos antes de que lo prediquemos. No sé si ustedes ven algo ahí extraño, pero ahí hay algo que hay que investigar. Y aquí me voy a volver un poco técnico. Tengo que volverme un poco técnico con este final del texto, y les voy a pedir un poquito de paciencia al respecto. Aquí existe un problema, y el problema, ¿saben cuál es? Que en ningún lado de la Biblia Jeremías dice eso. El problema es que en ningún lugar en la profecía de Jeremías hay alguna mención de estos eventos. De hecho, quien lo dice es Zacarías. Zacarías 11:13, y lo dice de alguna manera distinta. Y les dijo: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová: échalo en el tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová del tesoro. Aquí lo tremendo del asunto es que aún leyendo el pasaje de Zacarías, si tú solo lees el pasaje, ya sabes tan lejos de Zacarías, pero Zacarías está siendo altamente irónico con lo que está diciendo, y tú no lo percibes. Miren el problema de leer un texto fuera de su contexto, y a veces de no meditar en lo que leemos. Ahora, si yo les estoy leyendo el texto de Mateo, donde dice que Jeremías lo dijo, si se los estoy leyendo y se los estoy explicando,
es porque eso hace parte del original de Mateo. O si no, yo no se los... Ustedes saben que yo soy vertical en eso, y si algo es una adición tardía, yo no se los predico. Entonces, mis hermanos, sostenemos que esas palabras existieron en algún lugar de la versión del original de Jeremías, pero lo que pasa es que nunca la leímos. Luego se perdió en el tiempo, pero permaneció en algún modo mencionado en los escritos posteriores de Zacarías. Alguien podría decir: estás especulando con lo que estás diciendo. No, no estoy especulando. ¿Saben por qué? Porque si hacen parte de las copias más antiguas de Mateo, eso quiere decir que hace parte de la inerrante escritura. Y si inspirado por revelación el escritor Mateo, pero que viene de él. ¿Me están comprendiendo? Eso hace parte de la revelación especial. Dios le habló cosas a Moisés que antes no estaban escritas, quedaban escritas luego de que se las habló Dios a Moisés. Y mis hermanos, yo por pura honestidad intelectual les tengo que explicar eso. Para mí habría sido fácil, con los ojos que están haciendo las personas que están aquí físicamente, que yo no puedo ver a los que están al otro lado de la pantalla, pero con los ojos que hacen los que están aquí, les puedo asegurar que yo no les explico este texto y ustedes quedan sanos. Ah, no, eso lo dice Jeremías. Y a veces ni nos interesamos en averiguar, pero yo tengo que ser intelectualmente honesto y tengo que explicarles esto. Y lo hago, ¿saben para qué? Para que le demos gloria a Dios. Porque el Señor no se apoyó en la humanidad de debilidad de los escritores bíblicos. Cuando la Biblia nos habla de que la Biblia es inspirada por Dios, es que salió de la boca de Dios. Por lo tanto, el autor del Evangelio Mateo, por inspiración del Espíritu Santo, supo en su tiempo y citó con estas palabras mencionadas por el profeta Jeremías, que existía en una serie de manuscritos que aún no se han encontrado hasta estos días, de que él escribió eso. En su soberanía el Señor lo permitió, en su providencia el Señor lo permitió, pero era importante que esa parte fuese sabida por todos. Y esto hace parte de la doctrina de la preservación de la Escritura. Esa es una de las razones por las cuales les explico esto hoy. Porque, mis hermanos, hay gente que tiene el cuentazo de que no, hay gente que escondió partes de la Biblia para que no supiésemos la verdad. Ejemplo, el Evangelio apócrifo de Judas. El hombre ha escondido partes para manipular la religión. Mis hermanos, eso botaría al piso la doctrina de la preservación de la Escritura. Yo les pregunto, ¿el Dios que se quiso revelar al hombre sería incapaz de revelarse completamente como él lo quería? No. El hombre no es más fuerte que Dios. Y Dios nos ha dejado una palabra escrita, una revelación escrita que está completa, mis hermanos. Y en el caso del día de hoy, como hemos visto, si hay algo importante que se pudo haber embolatado, el Señor se lo recordó al autor bíblico. Y así no hay una evidencia escrita. La misma evidencia mayor es la inspiración divina sobre el autor y el escritor bíblico. Maravilloso. La próxima vez que alguien te diga, no, es que el hombre quitó partes de la Biblia, mis hermanos, eso es decir que el Señor creó una piedra tan grande que no puede cargar, o un sol tan caliente que lo puede quemar, o una oscuridad tan profunda y oscura que en la cual Él se pueda perder. El hombre no es más fuerte que Dios. Y Dios se ha querido revelar y se reveló. Cuando hablamos entonces del texto en el que sí dice, el texto, vuelvo y se lo leo: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová: échalo en el tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Esa parte es la irónica, hermoso precio con el que me han apreciado. Porque nosotros hablamos aquí de que 30 piezas de plata era un costo chiquitico, pequeñito.
el costo de un esclavo defectuoso. Eso fue lo que pagaron por el Señor Jesús. Lo peor. Entonces cuando dice el texto en Zacarías, hermoso precio con que me han apreciado, es irónico. Parece que la gente del tiempo de Zacarías tenía una baja opinión de Zacarías como pastor y en consecuencia le pagaron solamente 30 monedas de plata por su trabajo. O sea, lo menospreciaron. Entonces el profeta recibe la orden del Señor de ir a la casa de Jehová y arrojar estas 30 monedas en ese terreno. Es una cosa impresionante. Esto es un paralelo directo con el Señor Jesucristo. La obra de Jesús, así como la de Zacarías, era tenida en baja estima por muchos de los que eran objeto de ella. Así como el hermoso precio, tono muy irónico de 30 piezas de plata que se pagó a Zacarías, Jesús fue entregado por esa minucia de valor. Estas 30 piezas de plata fueron el precio de los hijos de Israel que pusieron a Zacarías y subsecuentemente también pusieron a Cristo. Así como las 30 piezas de plata en que fue apreciado el trabajo de Zacarías fueron arrojadas al alfarero por orden del Señor, también las 30 piezas de plata por las que fue entregado a Jesús llegaron finalmente a las manos de un alfarero. En ambos casos, también el acto de arrojar las piezas ocurre en la casa de Dios. Un paralelo impresionante. Sin embargo, mis hermanos, el punto principal que hay que tener presente es que también en el suicidio del traidor y en la compra de un campo con el dinero de sangre se está cumpliendo nuevamente la profecía y se lleva a cabo el plan de Dios, aún en esas minucias. Yo hoy no quiero terminar el sermón con estos versículos y ya yo quiero hacer unas conclusiones, porque aquí el centro, ¿cuál es? Que Judas pensó ser alguien que no era, se autoengañó, porque les tengo noticias. Judas se creyó el cuento de que era un buen seguidor de Jesús. De hecho, Judas se creyó el cuento de que era un buen judío. Cuando se dio cuenta de la gravedad de sus actos, ya fue muy tarde. Judas, al sentir el dolor de la equivocación, no encontró lugar de perdón y consuelo. Recordemos que la fe es un abandono completo de nuestra capacidad. Eso es la verdadera fe. La verdadera fe es un abandono, es entender, no tengo opciones, no me puedo salvar por mí mismo, tomo la determinación de confiar en las obras de otro. Esa es la verdadera fe. Es un abandono completo de nuestra capacidad de encontrar salvación en el obrar de otro, es decir, en Cristo. La fe es confiar la existencia a uno que se considera mayor. Judas siguió buscando alternativas en su corazón y la que le pareció más válida fue suicidarse. Si esto va a acabar en mis términos. Seré yo quien decida cómo termina esto. Fue el pensamiento de Judas. Hasta mi último suspiro seré yo quien determine qué hacer con mi vida. Tratando así de alguna manera de escapar de su destino terrible, nuevamente se equivocó. Tratando de escapar de las consecuencias de su maldad, avanzó ciegamente a su propia perdición. Tratando de salvar su vida, la perdió. Y tratando de vivir bajo su propia justicia, le dio la espalda a la justicia de Dios. Le dio la espalda a Cristo. Y no hubo uno que muriera por su pecado. Judas también fue un madero. Pero un madero en el cual no había una ofrenda sustitutiva perfecta. Y por esa razón la ira de Dios cayó sobre el propio Judas. Cumpliéndose así el dicho del Señor:
habría sido mejor que Judas no hubiese nacido. A veces pensamos que ese texto solo es para Judas. ¿Saben cuántas personas hoy día en el infierno claman por no haber nacido? Porque por la eternidad sentirán la ira de Dios. En el concepto que tengamos a Jesús, es ese concepto en últimas lo que determinará nuestra vida eterna o nuestra condenación eterna. Lo que en el concepto que tengamos al Señor Jesús, nuestra comunión con Él, nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él, es lo que determinará nuestro futuro eterno. Decir que Judas se arrepintió sería engañarnos, pues esto implicaría que entendió quién era Jesús, y esto nunca sucedió. El verdadero arrepentimiento implica que entendemos quién es Jesús y corremos a Él diciéndole: lo siento, lo siento, lo siento. Y Él te dice: te perdono, te perdono, te perdono. Hagamos una tarea teórica. Si Judas va a los pies de Jesús y reconoce su pecado y le pide perdón, la Escritura dice: el que viene a mí, yo no lo echo fuera, porque habrá venido al Señor producto de que el Señor actuó en su corazón. Grita el hecho, o sea, es una alarma inmensa el hecho de que Judas no corriera a los pies de Cristo, sino que corriera en dirección opuesta a Cristo. Saquémonos de la cabeza que hay personas que se mueren de ganas de salvarse, pero el Señor las rechazó y se perdieron. Saquémonos de la cabeza ese cuentico de hadas. Las personas que se van a perder no quisieron nada con el Señor, por más religiosas que parezcan, por más buenas obras que hagan, por más que se congreguen en la iglesia, por más que participen de las ordenanzas, por más que estén en cursos de teología. Al final del día, cuando está solo en su cuarto, no tiene comunión con Jesús. Y su concepto de Jesús no es el mejor. Pedro se salvó porque estaba a los pies de Jesús rendido, reconociendo que era lo peor. Judas se perdió porque estaba lejos de Jesús, prefiriendo seguir su propio camino hasta el final antes que aceptar que Jesús era Dios.